Hola, soy Vladimir Lenin. Vladimir Lenin fue un político revolucionario y comunista ruso, líder del sector bolchevique. En 1917 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo y se convirtió en el dirigente de la Unión Soviética en 1922. Sus contribuciones de pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo. Fue líder del sector bolchevique. Algunas de sus propuestas fueron la lucha por la dictadura del proletario, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas por Rusia, liquidación de los latifundios terratenientes, entrega de tierra a los campesinos. Hola, soy Lenin. Político revolucionario ruso de origen judío, inició con los mencheviques y tuvo grandes desacuerdos y problemas personales con Lenin. Fue uno de los organizadores de la Revolución de Octubre y permitió tomar poder a los bolcheviques en noviembre de 1917 en Rusia. Hola, yo soy Historia. Dictador soviético, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, después de la muerte de Lenin, fue líder bolchevique. Muy poca gente sabía de él. Sus seguidores lo respetaban y seguían como la segunda persona en el partido después de Lenin. Domingo Sangriento. En 1972 fue llamado Domingo Sangriento a una manifestación el 30 de enero de 1972, donde los manifestantes perdieron la vida como consecuencia de los disparos de los paracaidistas británicos en Derry, una pequeña ciudad de Irlanda del Norte. 2 años antes, para mantener la paz, se le requirió al ejército británico a tempranas horas que entrara a las casas para que todos los supuestamente sospechosos que eran miembros del IRA eran encarcelados sin tener un juicio. Esto fue impuesto el 9 de agosto de 1971 por el gobierno británico junto al gobierno de Derry. Por ese motivo la gente se manifestó. En esta manifestación la gente comenzó a escuchar disparos. Corrieron hacia las esquinas a esconderse y mucha gente gritando entró en pánico. Sus derechos fueron violados al ser encarcelados y asesinados injustamente. Las garantías individuales de los ciudadanos eran violadas, ya que no tenían la libre expresión. En marzo de 1917, febrero, en el antiguo calendario juliano, las protestas espontáneas de la población de Petrogrado, la actual San Petersburgo, nueva denominación del actual de San Petersburgo, derivaron en una insurrección revolucionaria. En muy pocos días de la autocracia zarista se derrumbó. 2 poderes contrapuestos, el gobierno provisional liberal, burgués y los soviets de obreros y soldados pugnaron por el poder en los meses posteriores, mientras la tragedia de la guerra mundial seguía golpeando al pueblo ruso. La miseria y la falta de alimentos en el duro invierno ruso desencadenaron una serie de huelgas espontáneas en las fábricas de Petrogrado. El 12 de marzo, las tropas enviadas a reprimir las protestas confronterizaron con los huelguistas. En 3 días, del 12 al 15 de marzo, 3 acontecimientos marcaron el final del zarismo. Durante los 6 meses siguientes, Rusia vivió una situación de doble poder. 2 instituciones pugnaron por dominar una situación caótica, marcada por la guerra, la crisis económica y el derrumbamiento de las instituciones políticas. Por un lado, el gobierno provisional controlado por los liberales moderados, con el partido cadete como principal apoyo. Este gobierno estableció las libertades políticas, pero decidió esperar que la Asamblea Constituyente que debía elegirse abordara las cuestiones de mayor importancia. Por otro lado, los soviets que surgieron por toda Rusia y que estaban dominados por los mencheviques y los socialistas revolucionarios, aunque tenían un gran apoyo popular, los mencheviques renunciaron a tomar el poder. Dudaban que Rusia estuviera madura para emprender una revolución social radical. Rápidamente se vio que este sistema de poder dual funcionaba de una manera contradictoria y inefectiva, mientras que el gobierno provisional proclamaba su intención de mantener a Rusia en la guerra contra los imperios centrales. Los soviets emitían su primera ley,
Orden número 1, que afirmaba que los soldados solo tenían que obedecer a sus oficiales cuando sus órdenes coincidieran con las directrices de los soviets. La guerra continuaba y los desastres y prohibiciones que padecía el pueblo ruso fueron minando la fortaleza de las posturas más moderadas. Llegaba el tiempo de los extremistas. El frente ruso se desmoronó. Al mismo tiempo, los campesinos ocupaban la tierra de los terratenientes. Los obreros comenzaban a tomar el control de algunas fábricas y en medio del general desconcierto, las nacionalidades no rusas, polacos, lituanos, estonios y ucranios pugnaban por liberarse del dominio ruso. El gobierno provisional quedó en manos de Alexander Kerensky, un socialista revolucionario que mantuvo su compromiso con la Entente en la guerra. Solo los bolcheviques parecían tener respuesta a la crisis general. Su eslogan era muy simple: paz, tierra y pan. Una minoría disciplinada y organizada consiguió tomar la iniciativa, mientras las opciones más moderadas y las nostálgicas del zarismo fracasaban en su búsqueda del poder. Revolución de Octubre de 1917. Alemania pretendía sacar a Rusia. Los alemanes sacaron un tren con una arma que les destruiría. Esta arma poderosa era Lenin, el cual pensaba que derrotaría al zar de Rusia. Alemania le envió un tren con más de 100 millones de dólares para financiar su revolución. Lenin estaba apoyado con Stalin y su plan era de conspiración. Reclutaron a una milicia conformada por varios trabajadores. Utilizando los 10 millones de dólares, amasaron su arsenal. Los comunistas atacan el Palacio de Invierno y derrotan al zar ruso, y así deja el camino libre a la Unión Soviética. Lenin firma un decreto sacando a Rusia de la guerra. 30 de diciembre de 1922. Creación de la URSS. Tras la revolución de 1917, el nuevo régimen hubo de enfrentarse a muchos movimientos internos y a la oposición exterior, que desembocaron una guerra civil que duró 3 años, de 1918 a 1921. El Tratado de Brest-Litov supuso la firme de la teórica paz con Alemania y la pérdida para Rusia de todos los territorios occidentales. Alemania apoyó extraoficialmente a los elementos zaristas antirrevolucionarios a fin de evitar que aquellas ideas liberales se extendieran más allá de las fronteras rusas. Trotsky dirigía el Ejército Rojo, pero no fue hasta el año de 1921 cuando se consiguió estabilizar el país, sobre todo por las divisiones internas del Ejército Blanco y el apoyo de los campesinos. Durante estos 3 años, el poder se centralizó en los bolcheviques y extendieron la represión por todo el país, ilegalizando a todos los partidos políticos opuestos. Se constituyó así una república federal, concretándose así la República Social Federativa de los Soviéticos. El Tratado de Creación de la URSS fue el documento que legalizó la unión de las repúblicas, siendo las primeras que lo aprobaron el 29 de diciembre de 1922. Las repúblicas de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, Uzbekistán y Turkmenistán serían las siguientes en unirse el 27 de octubre de 1924, mientras que Tayikistán lo haría en octubre de 1929. Aquella política comunista había nacionalizado las industrias y los transportes, quitaron el mercado libre, requisaron los productos agrarios y monopolizaron el comercio de cereales. Aquel comunismo de guerra fue un rotundo fracaso, por lo que tras la guerra civil, Lenin ideó un nuevo sistema, la nueva política económica, un sistema transitorio que combinaba el capitalismo con el socialismo para atraer nuevamente al campesino. Tras la muerte de Lenin, la lucha por ocupar el vacío de poder entre Trotsky y Stalin se hizo encarnizada. El primero más liberal y con la intención de democratizar el país, el segundo más radical. Trotsky acabó por ser arrinconado y a su muerte estuvo envuelta en una fatal sospecha.
La URSS había entrado en una nueva era, la del estalinismo. 21 de enero de 1924, moría el líder de la revolución bolchevique y principal dirigente de la Unión Soviética, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, a causa de una hemorragia cerebral. Nació el 22 de abril de 1870. Desde su juventud, Lenin se dedicó al estudio del marxismo y a la militancia revolucionaria. En 1987 fue arrestado y exiliado en Siberia, donde permaneció durante 3 años. En 1903, luego de huir a Europa Occidental, estableció la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Regresó a Rusia por un breve periodo de tiempo con motivo de la Revolución de 1905. Luego de años de exilio, Lenin recibió noticias de la Revolución de febrero de 1917 y regresó a su país. 6 meses después, bajo su liderazgo, los bolcheviques tomaron el poder. Durante su gobierno, el líder revolucionario aplicó reformas que incluían la nacionalización de la industria y la distribución de las tierras. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue establecida el 30 de diciembre de 1922 y Vladimir Lenin falleció menos de 2 años después, a los 54 años de edad. Luego de su muerte, el poder cayó en manos de Joseph Stalin, quien se había disputado el liderazgo de la URSS con León Trotsky. Exilio de Trotsky a su llegada en México, 7 de diciembre de 1936. La dirección de Stalin comienza a cuestionar la figura de Trotsky, haciendo aparecer como un traidor a la revolución, e incluso llega a borrarlos de fotos históricas donde sale junto a Lenin, en un discurso y en lenguas otras tomas famosas. En el exilio de Trotsky, propaganda antiestalinista, sin ahorrarse críticas contra su antiguo compañero de comité, con Trotsky en Noruega y los procesos de Moscú pisándole los talones. Ya había sido fusilados Zinoviev y Kenamev, el pintor Diego Rivera y el fundador del Partido Comunista Mexicano, Octavio Fernando Vilchis, gestionaron ante el presidente Lázaro Cárdenas el asilo de la Revolución Soviética, y no había gobierno en el mundo que considerara recibirlo. El 10 de diciembre de 1936, con el estallido de la Guerra Civil Española, Trotsky y su mujer, Natalia, se embarcaron en un buque noruego rumbo a México, donde arribaron la mañana del 9 de enero de 1937. Allí lo esperaba la comisión de que formaba parte Frida Kahlo, esposa de Diego Rivera. Trotsky y su mujer llegaron a la Ciudad de México en un tren de GPU. La policía secretaria de Stalin estaba siguiéndole los pasos. Una vez en México, Frida Kahlo y Diego Rivera le ofrecieron a Trotsky y a su esposa la Casa Azul en el barrio de Coyoacán. Vivieron en esa casa durante más de 2 años, hasta que la ruptura de las relaciones entre el líder revolucionario y la familia Rivera por cuestiones ideológicas. Trotsky y su mujer se mudaron a 3 cuadras de la Casa Azul, rentaron una casa en las orillas del río Churubusco. En esta casa, de la calle Viena, en Trotsky sufriría 2 atentados, uno de los cuales le provocó la muerte. Gobierno de Stalin. Entre los años de 1924 y 1953, la URSS fue gobernada por Stalin, un estado burocrático y auditorio. Un cambio radica en la puesta en práctica del socialismo. El estado fue controlado por el élite militar que toma decisiones sin tener en cuenta las opiniones. Tuvo una política represiva. Los purgas eliminaron a los disidentes del partido y del ejército. El terror afectó a los campesinos que se resistían a la colectivización. Dictadura basada en la planificación económica centralizada. Su liderazgo fue basado a través de un poder único, controlado el poder para asegurar la empatía de subordinados, controlar a la gente a través del medio y poder a la ideología que se usaba era a favor de sus fines. Los medios impresos, la televisión y la radio sirvieron para controlar la información y la sociedad a la luz de los liderazgos del bloque. Planes quinquenales fueron planes económicos productivos para realizar en 5 años, desarrollados durante la existencia de la Unión Soviética, con la finalidad
de lograr una rápida y efectiva industrialización de esta superpotencia. A la colectivización de la tierra prevería la formación de granjas colectivas que estados y campesinos propietarios especialmente, pero al fin el Estado se impuso mediante la violencia. Muerte de Stalin, 5 de marzo de 1953. La solidez del modelo soviético cambió a partir de la muerte de Stalin en marzo de 1953. Su desaparición física creó tensiones y desacuerdos, iniciando un lento proceso de descentralización bajo la dirección de Nikita Khrushchev. Aunque en las décadas de 1960 y 1970 la URSS siguió controlando el bloque de países de Europa Oriental, se fue consolidando un movimiento político y cultural en la llamada Primavera de Praga, que cuestiona el modelo del soviético. El gobierno de la URSS respondió invadiendo Checoslovaquia y ocupando Praga. A fines de la década de 1970, la URSS buscó una distensión en sus relaciones con Estados Unidos, evitando enfrentamientos. No obstante, en 1980, la tensión pareció reavivarse. La derrota estadounidense en Vietnam y la consolidación socialista en Asia y África parecieron alterar el equilibrio mundial. En enero de 1981, asume como presidente de Estados Unidos el republicano Ronald Reagan, quien se propuso demostrar la superioridad militar y política frente a la URSS, realizando una serie de intervenciones militares, como por ejemplo en Libia en 1986 o la invasión de Panamá en 1989. El fin del mundo bipolar sobrevino con el derrumbe del modelo soviético a partir de 1985. El jefe del Estado soviético, Mikhail Gorbachev, puso en práctica un proceso de reformas, la perestroika. Esta apertura política llevó a la disolución del modelo soviético y al final de la Guerra Fría. La crisis soviética se debió a varios factores: gastos militares, limitación de la economía planificada, trabas burocráticas, retraso tecnológico y la dificultad para competir con el ritmo de productivo de las empresas capitalistas privadas. En noviembre de 1989, el Muro de Berlín, un símbolo de la ruptura entre bloques capitalista y socialista, comenzó a ser derrumbado por los habitantes de Alemania. Para algunos, la caída del muro significó la derrota del socialismo frente al capitalismo. Para otros, se derrumbaba el modelo soviético para no el proyecto del socialismo tradicional, una economía basada en la propiedad social, en la gestión planificada, la distribución e intercambio.